Las fotos en ese teléfono celular eran tan perturbadoras que los agentes del FBI tuvieron que pedirle a la familia de Jaime que saliera de la sala del tribunal antes de mostrárselas al jurado. Lo que encontraron en los archivos eliminados del teléfono de John Chapman fue algo que haría sentir mal incluso a los investigadores más experimentados. Una mujer pequeña, de apenas poco más de 1 metro con 20 centímetros de altura, atada con bridas a un poste de señalización en medio del desierto de Nevada, cinta adhesiva cubriendo su boca y nariz. Y la persona que tomó esas fotos era la misma persona que decía amarla, la misma persona que la vio morir. Y esto es lo que hace todo aún más retorcido. Se tomó su tiempo. Lo planeó todo. Tenía lo que los investigadores llamarían más tarde un kit de asesinato, listo antes de que siquiera salieran de Pensilvania. Esto no fue un crimen pasional. Esto no fue un accidente. Esto fue calculado, frío y absolutamente aterrador. Pero lo que el FBI descubrió cuando registraron la casa de Jaime en Bethel Park fue de alguna manera aún más perturbador que esas fotos. Porque John Chapman no solo la mató, regresó, vivió en su casa, durmió en su cama, usó su dinero y fingió ser ella, enviando mensajes a su familia en Facebook, haciéndoles creer que seguía viva, que todavía estaba allá afuera en algún lugar, cuando su cuerpo ya se estaba descomponiendo bajo el sol del desierto. La escena que recibió a los investigadores en la casa de Jaime contaba una historia que nadie quería creer. Su teléfono celular estaba ahí. Múltiples bridas estaban esparcidas por todos lados. Un rollo de cinta adhesiva estaba a la vista. Y tal vez lo más escalofriante de todo, una identificación falsa de la CIA con el nombre y la foto de John Chapman. Esto no fue solo un asesinato. Esta era una vida que había sido completamente tomada, borrada y reemplazada. Y la pregunta que mantenía a todos despiertos por la noche era simple pero inquietante. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? Mira, cuando ves un caso como este, empiezas a darte cuenta de que algunas personas son capaces de cosas que parecen imposibles de entender. Y lo que le pasó a Jaime Ray Fedden no es solo una historia sobre un crimen horrible. Es una historia sobre manipulación, sobre confianza que fue completamente destruida, sobre señales de advertencia que la gente vio, pero no entendió completamente, hasta que fue demasiado tarde. Es una historia sobre cómo alguien con necesidades especiales, alguien que solo quería ser amada y aceptada, se convirtió en el objetivo de un depredador que la veía no como una persona, sino como algo que podía usar y luego desechar. Y no te voy a mentir, este caso me sacudió. Porque mientras más aprendes sobre lo que pasó, más te das cuenta de lo calculado que fue cada paso. Desde el momento en que John Chapman conoció a Jaime en una escuela para estudiantes con necesidades especiales, hasta el día en que la convenció de conducir a través del país con él, hasta el momento en que la ató a ese poste de señalización y vio la vida salir de ella, todo fue parte de un plan. Un plan enfermo y retorcido que tardó años en desarrollarse. Entonces, ¿qué pasó exactamente en el desierto de Nevada en septiembre de 2019? ¿Cómo terminó una mujer de un suburbio tranquilo de Pittsburgh, muerta en uno de los lugares más remotos del país? ¿Y por qué pasaron 2 meses antes de que alguien se diera cuenta de que estaba desaparecida? Eso es lo que necesitamos averiguar. Porque entender este caso significa entender cómo alguien puede ocultar su verdadera naturaleza durante tanto tiempo. ¿Cómo pueden vivir una doble vida tan convincentemente que incluso su propia esposa no tiene idea de lo que realmente está pasando? Déjame llevarte al principio, porque ahí es donde esta historia realmente comienza. No en el desierto, no en Las Vegas, sino en Pensilvania, años antes de que alguien pudiera haber imaginado cómo terminaría todo esto. Jaime Ray Fedden nació con algo llamado síndrome de Batter. Para los que no saben, Batter es una de esas condiciones médicas donde un bebé nace con una combinación de defectos de nacimiento. Las letras representan vértebras, ano, tráquea, esófago y renal. Básicamente diferentes partes del cuerpo que pueden verse afectadas. Es raro,
Ocurre tal vez en uno de cada 10,000 a 40,000 nacimientos. Y para Jaime, significaba que enfrentaría desafíos que la mayoría de la gente ni siquiera podría imaginar. Medía solo 1 metro con 20 centímetros de altura. Pesaba solo 34 kilos. Su cuerpo era diferente al de otras personas, moldeado por la condición con la que había nacido. Pero esto es lo que todos los que conocían a Jaime quieren que entiendas. Ella no dejó que el síndrome de Vater la definiera. No dejó que la detuviera de vivir su vida, de tener sueños, de querer las mismas cosas que todos los demás quieren. Su amiga Nikki Lawrence dijo algo que realmente me quedó grabado. No dejó que la afectara en absoluto. Quería ir a la universidad. Quería ser asistente médica como yo. Jaime había trabajado tiempo completo en un hogar de ancianos en Bethel Park. Tenía amigos. Tenía una vida. Tenía una casa en Timberidge Drive, en un vecindario agradable y tranquilo donde la gente se conocía, donde los vecinos se cuidaban unos a otros. Pero la vida de Jaime no había sido fácil, incluso antes de que John Chapman entrara en escena. Su madre murió de cáncer cuando Jaime tenía solo 11 años. ¿Puedes imaginar perder a tu mamá a esa edad? Especialmente cuando ya estás lidiando con una condición médica que hace todo más difícil. Después de la muerte de su madre, el tío de Jaime, Keith Lewis, y su esposa, ayudaron a administrar un fondo fiduciario que se había establecido para ella. Recibía alrededor de $200 a la semana de él. No era una fortuna, pero era suficiente para ayudarla a vivir de forma independiente, para sentir que tenía algo de control sobre su propia vida. Y esa independencia le importaba mucho a Jaime. A pesar de su tamaño, a pesar de su condición, a pesar de perder a su mamá tan joven, quería demostrar que podía lograrlo por su cuenta. Sus amigos la describían como amorosa, confiada, de buen carácter, tal vez demasiado confiada como resultaría. El jefe de policía de Bethel Park, Timothy O'Connor, diría más tarde algo que me persigue cada vez que pienso en este caso. Era una persona muy amorosa y creo que fue aprovechada por alguien que era un depredador. Un depredador. Esa palabra sigue apareciendo cuando la gente habla de John Chapman. Y una vez que entiendes quién era realmente, empiezas a ver por qué. John Matthew Chapman no era originalmente de Bethel Park. En realidad era de Oakmont, otro pueblo en Pensilvania. Aunque para cuando conoció a Jaime, vivía en Oakland, Maryland. Y aquí es donde las cosas se complican, porque John Chapman estaba viviendo lo que su propia esposa llamaría más tarde una doble vida. Estaba casado. Su esposa, Maureen Chapman, no tenía idea de que su esposo estaba involucrado con otra mujer. Cuando John le dijo que iba a Pensilvania a visitar a su familia, ella le creyó. Cuando dijo que iba a Las Vegas por un viaje de trabajo, ella le creyó. ¿Por qué no? Llevaban casados menos de 1 año. Ella pensaba que sabía quién era su esposo. Pensaba que su vida juntos era real. Pero John Chapman conoció a Jaime Raifeden alrededor de 2009, en una escuela para estudiantes con necesidades educativas especiales. Ahora, hay cierta duda sobre si Chapman mismo tenía necesidades especiales o solo estaba trabajando allí o como voluntario. Los registros no son completamente claros sobre eso. Pero lo que sí está claro es que aquí es donde comenzó su relación. Y comenzó cuando Jaime era vulnerable, cuando estaba buscando conexión, alguien que la aceptara por quien era. Amigos y familiares describieron su relación como tumultuosa. Esa es la palabra que sigue apareciendo en los informes policiales y documentos judiciales. Tumultuosa. Lo cual es una forma agradable de decir que era tóxica, poco saludable, llena de altibajos. Nikki Lawrence, la amiga de Jaime, les dijo a los reporteros que Chapman era muy malo con Jaime, que la usaba por dinero, que su relación era fea de formas que preocupaban a todos los que se preocupaban por Jaime. Incluso hubo un incidente en un bar donde Jaime apareció con 2 ojos morados, y el dueño del bar en realidad persiguió a Chapman por la calle. Piensa en eso por un segundo. Alguien persiguió físicamente a este hombre porque estaba muy preocupado por lo que le estaba haciendo a Jaime. Y sin embargo, a pesar de todo esto,
A pesar de que a sus amigos no les gustaba él, a pesar de que su familia estaba preocupada, Jaime se quedó con él. Durante unos 10 años estuvieron juntos, con altibajos. ¿Por qué se quedaría? Es una pregunta que mucha gente ha hecho. Pero si alguna vez has conocido a alguien en una relación abusiva, sabes que nunca es simple. Los abusadores son buenos para la manipulación. Son buenos para hacer que sus víctimas sientan que las necesitan, que nadie más las amará nunca, que tienen suerte de tener la relación en absoluto. Y para alguien como Jaime, que ya enfrentaba discriminación y dificultades debido a su condición, que solo quería sentirse normal y amada y aceptada, Chapman probablemente la hizo sentir como si él fuera el único que realmente la entendía. Chapman a menudo se quedaba en la casa de Jaime en Bethel Park. Le decía a su esposa en Maryland que estaba visitando a su tía y tío. Le decía a su familia que Jaime era solo una amiga cercana. Y de alguna manera, logró mantener estas dos vidas completamente separadas durante años. La esposa en Maryland que pensaba que estaba en un matrimonio normal. La novia en Pensilvania que pensaba que estaban construyendo una vida juntos. Pero en 2019, algo cambió. No sabemos exactamente qué lo desencadenó. Tal vez Chapman estaba preocupado de que su doble vida fuera expuesta. Tal vez vio una oportunidad. Tal vez la máscara finalmente se cayó por completo. Pero comenzó a planear algo. Algo que los investigadores descubrirían más tarde a través de su historial de búsquedas en la computadora. Búsquedas como ¿cuál es el lugar perfecto para deshacerse de cuerpos? Y deshacerse de cuerpo Nevada. ¿Y cómo puedo deshacerme exitosamente de un cuerpo muerto sin ser atrapado? No solo estaba pensando en matar a Jaime, lo estaba investigando, planeándolo, preparándose para ello. Y eso es lo que hace que este caso sea tan absolutamente escalofriante. Esto no fue un momento de rabia o una pelea que fue demasiado lejos. Esto fue premeditado, calculado, frío, y Jaime no tenía idea. En el verano de 2019 estaba emocionada. Les dijo a sus amigos que iba a hacer un viaje a Las Vegas con John. Dijo que iban a mirar casas, que tal vez se mudarían allí juntos, empezarían de nuevo. Su amiga Karen Colesar dijo que Jaime quería comenzar una nueva vida con Chapman en Vegas y que estaba vendiendo muchas de sus cosas. Otra amiga, Brenda Piaczynski, dijo que Jaime le dijo que se iría por 2 semanas y había ahorrado para el viaje durante casi un año. Un año. Jaime había estado ahorrando dinero, planeando este viaje, soñando con cómo podría ser su vida en Las Vegas. Mientras tanto, John Chapman también estaba planeando, pero él estaba planeando su asesinato, mediados de septiembre de 2019. Ahí es cuando todo realmente comenzó. John Chapman condujo a Bethel Park y recogió a Jaime. Se subieron a su vehículo, en realidad era la camioneta de su esposa Maureen, que le había prestado pensando que iba en un viaje de trabajo, y comenzaron a conducir hacia el oeste. 3.500 kilómetros desde Pensilvania hasta Nevada. Y durante todo ese viaje, Jaime creía que iba en las vacaciones de su vida. Piensa en cómo debieron ser esos días para ella. Emocionada, probablemente un poco nerviosa por una mudanza tan grande. Tal vez estaba mirando listados de bienes raíces en su teléfono. Tal vez estaba imaginando cómo se vería su nueva casa. Tal vez estaba pensando en cómo su vida finalmente estaba uniéndose. Cómo ella y John finalmente podrían estar juntos abiertamente, sin que él tuviera que ocultar su relación. Y John Chapman sabía exactamente dónde terminaría ese viaje. Tenía su kit de asesinato listo, las bridas, la cinta adhesiva, todo lo que necesitaría. Todo estaba planeado antes de que incluso salieran de Pensilvania. Llegaron a Las Vegas alrededor del 23 de septiembre. Durante un par de días estuvieron en la ciudad. ¿Realmente miraron casas? ¿Hicieron cosas normales de turistas? Los registros no nos dicen mucho sobre esos 2 días. Pero el 25 de septiembre de 2019, John Chapman le dijo a Jaime que quería llevarla al desierto para una sesión de fotos. Ahora, aquí es donde su historia se vuelve realmente específica y realmente perturbadora. Les dijo a los investigadores más tarde
que la convenció de que la sesión de fotos tendría un tema de bondage, una sesión de estilo BDSM. Y esto es importante porque los abogados defensores de Chapman más tarde intentarían afirmar que lo que sucedió fue consensuado, que esto fue solo sexo que salió mal, que Jaime estuvo de acuerdo con todo lo que sucedió. Pero la fiscalía probaría que esto fue solo otra manipulación, otra mentira en una larga cadena de mentiras. Condujeron al condado de Lincoln, Nevada. Esto está a unos 270 kilómetros al norte del Strip de Las Vegas, en medio de la nada. Desierto hasta donde alcanza la vista. Caliente. Remoto. El tipo de lugar donde podrías gritar y nadie te escucharía. El tipo de lugar donde un cuerpo podría yacer sin ser descubierto durante meses o incluso años. Chapman encontró un poste de señalización, solo un poste de señalización normal en el desierto que marcaba algún camino o límite. Y aquí es donde se tomaron las fotos que más tarde se encontraron en su teléfono. Usó bridas para atar las manos y los pies de Jaime. La ató a ese poste de señalización. Una mujer de poco más de 1 metro con 20 centímetros de altura y 34 kilos de peso, completamente indefensa en medio del desierto. Y luego tomó la cinta adhesiva, la puso sobre su boca, la puso sobre su nariz, y según su propia confesión a la policía, la vio morir. Deja que eso se asiente por un momento. No se fue de inmediato, no solo la ató y se alejó, se quedó, observó. Observó mientras Jaime Ray Fedden, que había confiado en él, que había ahorrado durante 1 año para este viaje, que pensaba que estaba comenzando una nueva vida con el hombre que amaba. Observó mientras se asfixiaba hasta morir en el calor del desierto. La causa médica de muerte sería listada como asfixia. Pero lo que hizo John Chapman no fue solo matar, fue tortura. Fue ver a alguien que decías que te importaba morir lentamente, sin poder respirar, sin poder escapar, sin poder pedir ayuda. Es el tipo de crueldad que es casi imposible de entender. Después de que Jaime murió, Chapman hizo algo que los investigadores encontraron especialmente perturbador. Se tomó su tiempo, no estaba en pánico, no se estaba apresurando. Quitó la cinta adhesiva de su cara, quitó las bridas de sus manos y pies, le quitó toda la ropa. Y luego la dejó allí, desnuda, atada a un poste de señalización en el desierto, y se fue. En su viaje de regreso a Pensilvania, Chapman hizo algo que mostró cuán calculado era todo esto. Se deshizo de la ropa de Jaime en varios lugares a lo largo de la ruta. Diferentes gasolineras, diferentes áreas de descanso, diferentes basureros, esparciendo la evidencia por múltiples estados para que fuera más difícil rastrear, más difícil de conectar con él. Esto no era alguien que acababa de cometer un crimen en un momento de pasión. Esto era alguien cubriendo sus huellas metódicamente, cuidadosamente. Y cuando John Chapman regresó a Bethel Park, Pensilvania, ¿sabes qué hizo? Se mudó a la casa de Jaime. Simplemente se mudó como si fuera dueño del lugar. Durmió en su cama. Usó sus cosas. Gastó su dinero. Esos $200 a la semana de su fondo fiduciario que se suponía que la apoyarían a ella, comenzó a tomarlos y ponerlos en su propia cuenta bancaria. Pero tal vez la parte más perturbadora de todo, fingió ser ella. Chapman usó la cuenta de Facebook de Jaime para enviar mensajes a su familia y amigos. Escribía cosas como que habían terminado, o que ella estaba bien, o que estaba ocupada, haciendo que la gente creyera que Jaime todavía estaba viva, todavía estaba allá afuera en algún lugar, cuando su cuerpo se estaba descomponiendo bajo el sol del desierto, cuando sabía exactamente dónde estaba porque él la había puesto allí. Incluso llevó a su nueva novia a la casa de Jaime. Piensa en eso, una nueva novia. Así que ahora tenía a su esposa Maureen en Maryland, que pensaba que estaba en el trabajo o visitando a su familia. Tenía una nueva novia que pensaba que estaban saliendo, y que esta casa pertenecía a John o tal vez a un familiar que había fallecido. Y tenía a la familia y amigos de Jaime que pensaban que ella estaba viva porque estaban recibiendo mensajes de Facebook de su cuenta. 3 realidades completamente separadas, todas siendo mantenidas por una persona.
Durante casi 2 meses, esto continuó. Septiembre, octubre, principios de noviembre. Los vecinos le dijeron a la policía más tarde que no habían visto a Jaime desde septiembre, pero habían visto a Chapman entrando y saliendo de su casa regularmente. Pensaban que era raro, pero ¿qué iban a hacer? Tal vez estaba de vacaciones, tal vez se había mudado. La gente generalmente no asume que su vecino ha sido asesinado. 5 de octubre de 2019. Una familia estaba conduciendo por el condado de Lincoln, Nevada. Estaban en un viaje por carretera, una de esas aventuras familiares donde conduces por el desierto. Disfrutas del paisaje, creas recuerdos. En algún momento necesitaban parar para ir al baño. Allá en el desierto, eso significa detenerse al costado del camino y encontrar un lugar. Un niño de 8 años de la familia se alejó del vehículo para encontrar un lugar para ir al baño. ¿Puedes imaginar lo que pasó por la mente de ese niño cuando se encontró con lo que encontró? Un cuerpo humano, parcialmente descompuesto, yaciendo cerca de un poste de señalización en medio del desierto. Esa familia llamó al 911 de inmediato. Las fuerzas del orden llegaron y comenzaron a procesar la escena. Pero aquí está el problema. No tenían idea de quién era esta persona. El cuerpo había estado expuesto al calor del desierto durante semanas. La descomposición había hecho imposible el reconocimiento facial. No había identificación, ni ropa, nada que pudiera decirles inmediatamente quién era esta persona. El cuerpo fue ingresado al sistema como Jane Doe. Los oficiales anotaron algunas características distintivas. La estatura extremadamente pequeña, ciertos rasgos físicos que sugerían el síndrome de Batter o algo similar, evidencia de cirugías previas. Midieron la altura en aproximadamente 1,15 metros, aunque esa medida podría haber sido afectada por la condición de los restos. El cuerpo fue enviado a la oficina del forense, en el condado de Clark, Nevada, y ahí quedó. Una Jane Doe en una morgue de Nevada, mientras en Pensilvania, los amigos y familiares de Jaime seguían recibiendo mensajes de Facebook de su cuenta, diciendo que estaba bien. 14 de noviembre de 2019. Esta es la fecha en que todo comenzó a desenredarse para John Chapman. Una de las amigas de Jaime, alguien que había estado preocupada por ella durante semanas, que en realidad no la había visto desde septiembre, que pensaba que los mensajes de Facebook parecían extraños de alguna manera, llamó al departamento de policía de Bethel Park y les pidió que hicieran un control de bienestar. Cuando los oficiales fueron a la casa de Jaime en Timberidge Drive y hablaron con los vecinos, obtuvieron una historia que inmediatamente levantó señales de alerta. Los vecinos dijeron que no habían visto a Jaime en unos 2 meses, ni una sola vez. Su camioneta no había estado allí, pero habían visto a un hombre entrando y saliendo de la casa regularmente, un hombre que creían que era su novio. La policía necesitaba entrar a esa casa. Necesitaban ver qué estaba pasando. Y cuando finalmente entraron, lo que encontraron fue como algo salido de una pesadilla. Primero estaban las bridas, múltiples bridas esparcidas por la casa. Si sabes algo sobre escenas del crimen, sabes que las bridas a menudo se usan en secuestros y asesinatos porque son medios de restricción efectivos y fáciles de conseguir. Luego estaba el rollo de cinta adhesiva, simplemente ahí. El mismo tipo de cinta adhesiva que luego se vincularía con el asesinato. El teléfono celular de Jaime estaba en la casa. Esto fue enorme porque si Jaime realmente se hubiera ido a algún lugar voluntariamente, se habría llevado su teléfono. Todos se llevan su teléfono. El hecho de que todavía estuviera allí significaba que probablemente no se había ido por su propia voluntad. Pero tal vez el artículo más extraño en la casa era la identificación falsa de la CIA. Tenía el nombre de John Chapman y su fotografía. ¿Por qué alguien tendría una identificación falsa de la CIA? La respuesta obvia es para intimidar a las personas, para hacerles pensar que tienes autoridad y poder que en realidad no tienes. Es una táctica de manipulación, una forma de controlar a las personas. La policía también encontró algo más en esa casa. Una mochila que más tarde describirían como un kit de asesinato. Adentro, más bridas.
más cinta adhesiva, todo lo que necesitarías para restringir y matar a alguien. En este punto, la policía sabía que algo estaba muy mal. Tenían a una mujer desaparecida. Tenían evidencia de posible juego sucio. Tenían un novio que estaba viviendo en la casa de la víctima. Y tenían una Jane Doe en Nevada que había sido encontrada más de un mes antes. El departamento de policía de Bethel Park contactó a John Chapman y le pidió que viniera para ser interrogado. Y aquí es donde puedes ver cuánto subestimó a la policía, porque Chapman en realidad apareció. Fue a la estación de policía, se sentó y comenzó a hablar. Tal vez pensó que era lo suficientemente inteligente como para salir hablando. Tal vez pensó que el cuerpo en Nevada nunca sería identificado. Tal vez simplemente ya no podía mantener todas sus mentiras coordinadas. Pero Chapman confesó. Les dijo todo. Admitió que había llevado a Jaime a Las Vegas en septiembre. Admitió que la había llevado al desierto bajo el pretexto de una sesión de fotos. Admitió que la había atado a un poste de señalización con bridas. Admitió que había puesto cinta adhesiva sobre su boca y nariz. Admitió que la había visto morir. Y admitió que había dejado su cuerpo allí en el desierto y había regresado a Pensilvania. La policía le hizo la pregunta obvia. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? Y Chapman les dijo algo que los investigadores encontraron particularmente escalofriante. Dijo que había planeado matar a Jaime antes de que siquiera salieran de Pensilvania. Dijo que tenía su kit de asesinato listo antes de partir. Esto no fue espontáneo. Esto no fue un accidente. Esto fue asesinato premeditado, simple y llanamente. Pero la confesión planteó más preguntas de las que respondió. ¿Por qué lo había planeado? ¿Cuál fue su motivo? Chapman le dijo a la policía que el dinero de Jaime fue un factor, ese fondo fiduciario, esos $200 a la semana, que había estado desviando a sus propias cuentas. ¿Pero realmente se trataba solo de dinero? $200 a la semana no es exactamente una fortuna. ¿Había algo más? Sentía que su doble vida estaba en riesgo de ser expuesta. Simplemente ya no la quería en su vida, pero no sabía cómo deshacerse de ella sin perder acceso a su casa y dinero. Puede que nunca sepamos la verdad completa sobre qué lo motivó. Después de que Chapman confesó, la policía lo arrestó allí mismo en la estación. Lo acusaron de secuestro, obstrucción de la justicia y uso criminal de una instalación de comunicación. Este último cargo relacionado con que usó la cuenta de Facebook de Jaime para fingir ser ella. Pero todavía no podían acusarlo de asesinato, porque el cuerpo en Nevada aún no había sido identificado positivamente. Estaban bastante seguros de que era Jaime. Las características físicas coincidían. La ubicación coincidía con donde Chapman dijo que la dejó. La cronología coincidía. Pero necesitaban prueba absoluta. La oficina del forense en el condado de Clark primero intentó usar registros dentales. Esa suele ser la forma más rápida de identificar restos. Pero no pudieron obtener una coincidencia de los dientes. Intentaron con huellas digitales. No tuvieron suerte allí tampoco. La descomposición había sido demasiado extensa. Se estaban quedando sin opciones. Finalmente, decidieron usar ADN. Contactaron al hermano de Jaime y pidieron una muestra para que pudieran buscar marcadores genéticos. El proceso tomaría semanas, pero era su mejor oportunidad para una identificación definitiva. Y aquí es donde las cosas se volvieron aún más perturbadoras para la familia Chapman. Mientras John estaba sentado en la cárcel, la extensión completa de su doble vida estaba saliendo a la luz. Su esposa Maureen recibió la llamada de John alrededor de las 6 a.m. del viernes 15 de noviembre, la mañana después de que fue arrestado. Ella contestó el teléfono, probablemente pensando que estaba llamando sobre algún problema legal menor, o tal vez solo necesitaba dinero para la fianza. En cambio, su esposo le dijo que había asesinado a alguien. «La maté porque tenía que hacerlo», dijo John Chapman según el testimonio posterior de Maureen. ¿Puedes imaginar escuchar esas palabras de tu esposo? ¿Alguien que pensabas que conocías? ¿Alguien en quien confiabas? ¿Alguien con quien habías construido una vida? Maureen les dijo a los reporteros que sentía que todo su matrimonio había sido una mentira. John le había dicho que iba a Las Vegas en su camioneta por trabajo.
Le había dicho cuando iba a Pensilvania que era para visitar a su familia. No tenía idea de Jaime, no tenía idea de la aventura de años, no tenía idea de que su esposo era capaz de asesinar. «Oh, Dios mío, es enfermo». «Es realmente enfermo», le dijo a los medios. «Solo quiero la verdad sobre lo que pasó. Siento que me deben eso». La exesposa de Chapman, Kelly Murray, que había estado casada con él durante 7 años antes de Maureen, también habló. Dijo que durante su matrimonio descubrió que Chapman le había estado engañando con múltiples mujeres, incluida Jaime. Describió sentirse enferma del estómago cuando se enteró del asesinato. Incluso las personas que habían conocido a Chapman durante años, que pensaban que entendían quién era, estaban en shock. Su madrastra les dijo a los reporteros que la familia estaba atónita, que no parecía real. Sabían que había ido a Las Vegas, pero pensaron que era un viaje de negocios. Sabían de Jaime, pero pensaban que era solo una amiga. El 21 de noviembre de 2019, los resultados de ADN regresaron. La Jane Doe del desierto de Nevada fue definitivamente identificada como Jaime Ray Fedden a través de registros dentales. Después de casi 2 meses, finalmente tenía su nombre de vuelta. Ya no era solo una Jane Doe, era Jaime. Era la amiga de alguien, el familiar de alguien. Era una persona real que había sido amada y ahora es extrañada. Con la identificación positiva, los cargos contra John Chapman podían ser actualizados. El FBI se involucró porque el crimen cruzó líneas estatales. Secuestrar a alguien de Pensilvania y matarla en Nevada lo convierte en un caso federal. El 24 de febrero de 2020, los fiscales federales en Nevada acusaron a Chapman con un cargo de secuestro que resultó en muerte. Este es un cargo que conlleva una potencial pena de muerte, aunque los fiscales finalmente decidirían no buscarla. El juicio no ocurriría durante años. Chapman fue arrestado en noviembre de 2019. Pero su juicio no comenzó hasta abril de 2024, más de 4 años después. Así es cuánto tiempo tomó construir el caso, preparar toda la evidencia, lidiar con el ida y vuelta legal entre defensa y fiscalía. Cuando el juicio finalmente comenzó, duró 8 días. Los fiscales de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Nevada presentaron su caso metódicamente. Presentaron la confesión de Chapman. Mostraron el historial de búsquedas en su computadora, todas esas búsquedas sobre deshacerse de cuerpos y salirse con la suya con asesinato. Trajeron a amigos y familiares de Jaime para testificar sobre su emoción por el viaje, sobre cómo Chapman la había estado manipulando y tomando su dinero. Keith Lewis, el tío de Jaime que ayudó a administrar su fondo fiduciario, testificó sobre los $200 por semana que Jaime había estado recibiendo y cómo ese dinero había estado yendo a las cuentas de Chapman. Pintó un cuadro de alguien que había estado explotando financieramente a una persona vulnerable durante años. El agente especial del FBI, Justin Swartz, testificó sobre datos de teléfonos celulares que rastrearon los movimientos de Chapman desde Pensilvania hasta Nevada y de regreso. Los datos mostraron exactamente dónde había estado Chapman y cuándo, corroborando su confesión sobre la línea de tiempo de los eventos. Las amigas de Jaime testificaron que ella había estado emocionada por el viaje, que pensaba que iba a comenzar una nueva vida en Las Vegas con Chapman. Brenda Pieczynski testificó que Jaime había ahorrado para el viaje durante casi 1 año. ¿Puedes imaginar? 1 año de ahorrar dinero, 1 año de planificación, 1 año de esperar este viaje, y la persona con la que iba estaba planeando matarla todo ese tiempo. Pero tal vez la parte más difícil del juicio fue cuando la fiscalía presentó las fotografías. El examinador forense digital del Departamento de Policía del Condado de Allegheny, Matt Rosenberg, testificó que había recuperado imágenes de una unidad eliminada en uno de los teléfonos celulares de Chapman, y estas imágenes mostraban exactamente lo que Chapman había hecho. Las imágenes mostraban a Jaime atada con bridas a un poste de señalización en el desierto de Nevada, con cinta adhesiva cubriendo su boca y nariz. Antes de que estas fotos fueran mostradas al jurado, se le pidió a la familia de Jaime que saliera de la sala del tribunal. Incluso los fiscales experimentados sabían que estas imágenes eran demasiado traumáticas para que los familiares las vieran.
Estas no eran solo fotos de la escena del crimen, eran fotos tomadas por el propio asesino, documentando su crimen mientras estaba sucediendo. Los abogados defensores de Chapman tenían un trabajo difícil, porque su cliente había confesado. Había dicho a la policía exactamente lo que hizo. Había evidencia física. Estaban las fotos. ¿Cómo defiendes a alguien cuando la evidencia es tan abrumadora? Su estrategia fue argumentar que lo que sucedió en el desierto no fue asesinato, fue un accidente. Afirmaron que Jaime había consentido en ser atada, que esto era parte de su relación íntima, que habían participado en actividades BDSM antes. Argumentaron que la muerte de Jaime fue un trágico accidente, que ocurrió durante actos sexuales consensuales, no un asesinato planeado. La defensa señaló que Chapman y Jaime se habían conocido durante unos 10 años y tenían una relación intermitente. Intentaron caracterizar su relación como única y sugerir que lo que parecía abuso y explotación para los de afuera era en realidad solo la naturaleza de su relación poco convencional. Argumentaron que porque Jaime había ido con Chapman a Nevada voluntariamente, el cargo de secuestro no aplicaba. Sostuvieron que cualquier disputa sobre cómo murió realmente Jaime debería ser manejada por tribunales estatales, no tribunales federales. Pero la fiscalía desmanteló esta defensa pieza por pieza. Mostraron que Chapman había estado planeando este asesinato antes de que salieran de Pensilvania. Presentaron su historial de búsquedas en Internet. Mostraron que tenía un kit de asesinato preparado. Demostraron que había estado robando el dinero de Jaime durante años. Probaron que después de su muerte, había fingido ser ella en Facebook. Había vivido en su casa. Había intentado encubrir lo que había hecho. Nada de ese comportamiento coincide con alguien cuya pareja murió en un trágico accidente. El jurado deliberó por menos de 24 horas. Comenzaron las deliberaciones a las 12:30 p.m. del martes 30 de abril de 2024. Devolvieron su veredicto poco antes de las 3 p.m. del miércoles 1 de mayo de 2024. Culpable. John Matthew Chapman fue declarado culpable de un cargo de secuestro que resultó en muerte. La reacción de la sala del tribunal fue emocional. Los amigos y familiares de Jaime habían esperado más de 4 años por este momento. Años de preguntarse si se haría justicia, si el hombre que mató a Jaime sería responsabilizado, si un jurado vería a través de los intentos de la defensa de pintar esto como cualquier otra cosa que lo que realmente fue, un asesinato premeditado a sangre fría. La abogada defensora de Chapman dijo que pediría que el veredicto fuera anulado y que se realizara un nuevo juicio, pero esa moción finalmente fracasaría. La condena se mantuvo. La sentencia estaba programada para el 2 de agosto de 2024. Chapman enfrentaba una sentencia máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ese día, los fiscales pidieron la sentencia máxima. Argumentaron que Chapman había violado la confianza de Jaime de la manera más horrible posible. La había alejado de su familia y amigos. La había llevado a través del país bajo falsos pretextos. Y la había asesinado en uno de los lugares más remotos que pudo encontrar. La brutalidad del crimen, la planificación que implicó, la vulnerabilidad de la víctima, todo pedía la pena más dura posible. El juez estuvo de acuerdo. El 2 de agosto de 2024, John Matthew Chapman fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pasará el resto de su vida tras las rejas. El fiscal federal Jason M. Frierson para el Distrito de Nevada dijo en una declaración: el acusado violó la confianza de la víctima al alejarla de su familia y amigos en Pensilvania y llevarla al desierto de Nevada donde la mató salvajemente. Esta sentencia debería enviar un mensaje claro a otros de que secuestrar y matar a otra persona resultará en una sentencia de prisión sustancial. Gracias a nuestros socios federales y locales de aplicación de la ley por su arduo trabajo para llevar justicia a la familia de la víctima. El agente especial a cargo del FBI de Las Vegas, Spencer L. Evans, dijo que la sentencia responsabiliza a Chapman por lo que llamó el asesinato insensible y brutal de Jaime Fedden, y expresó esperanza de que traería un sentido de cierre a su familia. Pero los problemas legales de Chapman aún no han terminado.
Todavía enfrenta cargos a nivel estatal en Nevada por asesinato de una persona vulnerable. Ese juicio tendrá lugar en el condado de Lincoln, Nevada, donde se encontró el cuerpo de Jaime. Aunque ya está sentenciado a cadena perpetua en prisión federal, el Estado quiere procesarlo también, para asegurarse de que cada aspecto de su crimen sea abordado en la corte. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás viendo esto en YouTube, no olvides suscribirte al canal, darle like y dejar un comentario para seguir con la conversación. Nos vemos en el próximo episodio.